Buenas tardes, amados hermanos, sean ustedes bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Les saluda el hermano Edgardo Juárez, deseándoles tengan una bendecida tarde ya, ¿verdad? Reciban un cordial saludo de parte de la directiva de varones, esperando que se encuentren bien, bendecidos y fortalecidos en el Señor. En esta tarde me ha tocado el privilegio de compartir la palabra de Dios para nuestros corazones. Así que por favor, hermano varón, te suplico en el amor de Dios, ¿verdad? Inclines tu rostro y dispongas tu corazón a la palabra que hoy Dios trae para nuestras vidas. Vamos a hacer una palabra de oración para posteriormente entrar de lleno a la palabra. Acompáñame en esta oración, amado hermano. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos en esta tarde, Señor. Agradecidos nos presentamos delante tuyo por el favor que has tenido con nosotros de permitir que sea compartida una vez más tu palabra mediante estas herramientas que tú has dispuesto. Gracias, Padre amado, por la oportunidad de escuchar, de edificar mi vida, ¿verdad?, a través de tu palabra. Y asimismo también te suplico que me utilices, Señor, como siervo tuyo, como instrumento, como utensilio de tu mesa, para poder servir a tu pueblo, a tu iglesia, de una forma correcta, de una forma concreta y directa, Señor, que es presentar a Cristo a través de tu palabra. Señor, ciertamente no hace falta más que un tiempo de 40 minutos para compartir tu hermosa palabra, pero permite que mis palabras sean correctas y que puedan llegar de una forma ordenada y con entendimiento hacia mis hermanos. Aparta todo espíritu de distracción en el nombre de Jesús. Protégenos, cúbrenos con tu preciosa sangre y ministra nuestras vidas, edifica nuestras vidas como varones de familia. Lo necesitamos en demasía, Señor. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, nuevamente sean ustedes bienvenidos a este espacio para adoración y alabanza del Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta tarde el tema lleva por título: Dios es quien envía salvación. Repito el título: Dios es quien envía salvación. Y para esto, amados hermanos, quisiera compartirles una cita bíblica que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 27, en esta ocasión en la versión Dios habla hoy. Y ustedes estarán viéndolo en la pantalla, ¿verdad? Y quisiera que me acompañaran con su vista para poder dar inicio. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él es el Salvador y el Libertador, el que hace señales maravillosas en el cielo y en la tierra. Él ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Bien, amados hermanos, el día de esta tarde vamos a leer un capítulo del libro de Daniel, que más que nada vamos a centrarnos en este capítulo de cómo Dios obra en la vida de Daniel acerca de su proceso durante el reinado de Babilonia. Para entrar más en contexto y saber los fundamentos o las bases de cuál fue la actitud de Daniel y cómo Daniel se desenvolvió, ¿verdad?, durante este reinado desde Nabucodonosor hasta Ciro, vamos a entrar en contexto. Y para esto me gustaría mucho que me acompañares a Jeremías capítulo 25 del versículo 1 al 11. Amado hermano, en esta ocasión vamos a leer un poquito, pero es para edificación suya y mía. Es para que juntamente podamos edificarnos con estructuras históricas bíblicas y de esa forma poder tener mejor entendimiento acerca de los pasajes o el propósito, ¿verdad?, de la predicación. Es por eso que le pido en el amor de Cristo seamos un poco de pacientes y pues pongamos de nuestra parte para poder desarrollar y llevar de una forma cordial y armoniosa esta predicación. Vamos a Jeremías capítulo 25 del 1 al 11, dice la palabra del Señor. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo:
Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano sin cesar, pero no oísteis. Inclinaste vuestro oído para escuchar. No inclinaste vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino, de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré en contra de esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en el espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ustedes pueden preguntar: hermano Edgardo, ¿qué con esto, no? Bueno, esto es el contexto de una profecía que se le hacía a la nación de Jerusalén y Judá, precisamente confrontando el comportamiento de estas dos naciones hacia Jehová, ¿verdad? Veíamos que su maldad había incrementado y que habían hecho lo malo delante de Dios, y que eso como nación iba a traer consecuencias. Esta nación, durante el reinado de Joacim, es donde se desarrolla el periodo de Daniel. Daniel creció y se desarrolló durante, fue llevado a Babilonia durante los primeros 3 años del reinado de Joacim. Entonces Daniel sufrió todas estas adversidades que profetizaba, ¿verdad?, para en contra de Jerusalén. Esto para que tengamos el contexto, ¿verdad?, de cuánto es lo que sufrió y cuántas adversidades Daniel tuvo que pasar, y el proceso donde Dios lo llevó, pero asimismo también donde fue glorificado. Nos vamos a ir también para mayor contexto histórico a Segunda de Reyes, capítulo 24, del 1 al 4, por favor, amados hermanos. Segundo libro de los Reyes, capítulo 24, del versículo 1 al 4, y dice la palabra de Dios: en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Joacim se rebeló contra Nabucodonosor, pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. La profecía que acabamos de leer en Jeremías, ¿verdad? Aquí ya estaba hecha, ya se estaba cumpliendo la profecía de que dijo Jehová de los ejércitos: te voy a castigar por tu desobediencia, por tu necedad y por hacer el mal delante de mí. Seguimos, ¿verdad? En el versículo 3: ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar a su pueblo. Fue estricto el Señor
y castigó a su pueblo, ¿verdad? Aquí ya es el cumplimiento de la profecía. Y dentro de esta profecía, dentro de estos 3 años de Nabucodonosor sobre Joacim y de la rebelión después de estos 3 años de Joacim contra Nabucodonosor, es cuando Nabucodonosor sitia a Jerusalén y da el mandato que se le trajeran de los mejores príncipes para su servicio. Esto lo vamos a ver en Daniel capítulo 1, versículo del 1 al 6. Daniel capítulo 1, versículo del 1 al 6. Y dice la palabra del Señor: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, 4 muchachos, trajera muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Ya entramos en ese contexto, hermanos. Acabamos de ver la profecía del profeta Jeremías en contra, ¿verdad?, de parte de Dios en contra de la nación de Jerusalén, de cómo iba a ser castigada, cómo iba a ser reprendida, de todos los hechos que le habían de acontecer. Y no obstante esto, cómo Dios iba a utilizar a Nabucodonosor para gobernar sobre Israel. Y no solo Nabucodonosor, fue el reinado de Nabucodonosor, el reinado de Belsasar su hijo, el reinado de Darío hasta Ciro. Todos estos reinados padeció Daniel, cruzó Daniel en un proceso difícil, porque ciertamente fue extraído de su nación, de su familia, de un confort, por así decirlo, para llevarlo a Babilonia y ser cautivo y ser sirviente de reyes babilónicos. Eso a mí me trae a memoria las veces que nosotros podemos ser llevados, o mejor dicho, salir de nuestra zona de confort y encontrarnos en situaciones adversas, en donde nos podemos encontrar solos, en donde nos podemos encontrar sin nadie que predique la misma fe que nosotros, sin nadie que nos pueda exponer la palabra, o bien en un entorno donde todo es áspero, donde todo es muy sobrio, y no encontramos esa relación, esa correlación espiritual. Daniel fue llevado junto con otros para poder pasar por ese proceso y enseñarnos algo muy importante: que la salvación y la solución a todos nuestros problemas es Cristo. Dios la envía mediante Cristo, pero mayormente importante, la salvación espiritual y la salvación física. ¿Por qué la salvación espiritual primeramente? Porque a Dios lo que interesa es darnos, a usted y a mi hermano, una salvación en la cual venga una eternidad, una vida eterna al lado de Él. Y eso solamente se logra con el Espíritu, pues nuestro espíritu es del Padre. El alma que nosotros también tenemos tiene que ir al Padre para morar con Él en la eternidad. El cuerpo, dice la palabra de Dios, va a regresar de donde fue tomado, del polvo. Este cuerpo físico tiene un límite de días, un límite de tiempo de vida aquí en la tierra, pero lo espiritual, es decir, el espíritu que es de Dios y el alma, eso es lo que quiere salvar Dios, el alma, para vivir en la eternidad con Él. Entonces, hermanos, teniendo este contexto, espero haber sido claro,
Daniel sufrió varios atropellos en su vida, desde pasar de mano en varios reinados, hasta ser amenazado en cada uno de los reinados de muerte. Y fueron varias veces las que quienes vivían dentro de esa Babilonia quisieron matar a Daniel, debido a que Dios le había dado el favor delante de los reyes. Daniel, en medio de la aflicción, es el primer punto que quisiera tomar. Daniel fue quien tuvo esta aflicción, esta persecución, como ya lo vimos en la profecía, en el cumplimiento de la profecía y en los reinados, de querer ser perseguido para matarlo. Lo quisieron perseguir para matarlo. Pero una característica, o mejor dicho, tuvo varias características, pero lo que a él le afirmó fue su fidelidad delante de Dios. Y para esto, hermanos, yo quisiera pasar a otro punto, ¿verdad?, que es Daniel y la actitud en Babilonia, porque ciertamente Daniel estuvo afligido en Babilonia. De cierta manera también atentaron contra su vida y contra de sus compañeros. Ahorita lo vamos a ver. Pero Daniel, lo que rescatamos de Daniel fue su actitud en medio de esa aflicción, su actitud en medio de esas dificultades. ¿Cuáles fueron estas actitudes? Bueno, Daniel, en primera y número uno quisiera decirlo, es que Daniel destacaba de entre los de su propio pueblo. ¿Por qué digo esto, amados hermanos? Quisiera que regresáramos a Daniel capítulo 1, versículo 4, en donde dice, donde el rey le ordena a Aspenas que trajera muchachos, y dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñe las letras y la lengua de los caldeos. Daniel, entre sus demás compañeros, Ananías, Misael y Azarías, destacaba en estos aspectos. Es decir, que él había sido formado de tal forma, valga la redundancia, en que él podía destacar, o mejor dicho, destacó en su pueblo para ser llevado a Babilonia, para ser llevado a un servicio de un rey, que no era obviamente conforme a la ley de su Dios. Quisiera tomar este ejemplo para ejemplificar la alimentación, para poder ejemplificar la edificación que nosotros hemos recibido como hijos de Dios en el Centro Cristiano Nuevo Amanecer, para poder confrontar estas adversidades que se nos pueden cruzar día con día. Usted y yo, amado hermano, tenemos la capacidad, mediante Dios, mediante sus siervos, nuestros pastores, los líderes, que se nos ha sido edificado juntamente como iglesia, como varones, en la femenil, con niños jóvenes, etcétera, para poder afrontar estas adversidades. Daniel fue uno de los que sobresalía y fue llevado al reino de Babilonia, y en el reino de Babilonia también destacó. Otro punto que quisiera tomar de la actitud de Daniel es que Daniel era íntegro, había integridad en su corazón. Esto lo podemos ver en Daniel capítulo 1, versículo 8, unos versículos más adelante. Y dice la palabra de Dios: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. También vamos a ver Daniel 6:4, por favor. Daniel capítulo 6, versículo 4, y dice la palabra de Dios: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Nuevamente vemos la integridad de Daniel, con lo que fue formado durante el reino de Jerusalén, con sus padres, con sus instructores, lo demostró y fue íntegro en Babilonia. Y eso es algo que Dios tomó en cuenta para darle el favor y darle gracia delante de los reyes.
Otra característica que Daniel tuvo de su actitud es que fue perseverante en la búsqueda de Dios. Y yo quisiera resaltar más este punto porque yo creo que es el más importante de todos, que Daniel fue perseverante en la búsqueda de Dios. Lo podemos ver en Daniel capítulo 6, versículo 16. Unos versículos más adelante dice la palabra de Dios: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Quisiera repetir en la última oración, dice: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Esa palabra continuamente habla de perseverancia, de ser constante, de no solamente quedarnos con una ocasión o una vez a la semana, sino que diariamente poder buscar de Dios. Él se fortalecía del diario buscar de Dios, y no solo una vez. 3 veces, dice la palabra de Dios, arrodillaba y oraba y oraba con acción de gracias a su Dios. Eso lo vamos a ver en Daniel, versículos atrás, Daniel 6:10. Dice la palabra de Dios: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Este versículo fortalece la idea, fortalece el entendimiento de que Daniel tenía ya un hábito de oración, un hábito de la búsqueda de Dios. Y no dice como solía hacer cuando fue traído a Babilonia, ¿verdad? O como solía hacer en el momento en que recibió esa mala noticia. Dice como lo solía hacer antes. Y ese antes, hablando de que en ese momento estaba con el rey Darío, habla de mucho antes, que ese hábito lo tenía mucho antes de que llegara a Babilonia, que fue forjado un hábito de la búsqueda de Dios, porque Daniel era consciente que su salvación era Dios. Usted y yo, amado hermano, ¿qué tan constantes hemos sido en esa búsqueda de Dios? Tal vez una vez al día, 2 veces al día, o 3 como Daniel, o tal vez una vez a la semana, no lo sé. Pero yo quisiera invitarte, amado hermano, a que tomemos este ejemplo de Daniel, que no solamente llevar la integridad, que tiene que ver con el adorar a Dios, no solamente destacar en los dones, en los talentos que Dios nos ha dado para su servicio, no con una intención de hacer menos a los demás, sino con la simple y sencilla razón de servir a nuestro Dios y de buscarle de una forma en que sea nuestra necesidad para nuestro diario vivir. Para esto, amado hermano, quisiera tomar esta porción de la palabra de Dios, que Daniel se arrodillaba 3 veces al día, como una acción, amado hermano, que le fue enseñada. Usted y yo, amado hermano, repito, hemos sido enseñados en la búsqueda de Dios. Hemos sido enseñados, instruidos en cómo escudriñar la palabra, en cómo orar, en la forma correcta de cómo buscar a Dios, en leer la palabra, en ayunar. Resta de nosotros el poner por obra esas instrucciones que son de parte de Dios mediante los siervos, nuestros pastores y líderes congregacionales. Amado hermano, yo le invito a poner en práctica todo esto, este conocimiento, y que no sea un conocimiento que solo nos quedemos yo y pasemos a ser como aquellos carneros que se nos explicaba, ¿verdad?, el domingo en la predicación. Que los carneros eran aquellas personas, aquellos hermanos que solamente retenían el conocimiento y no daban fruto, sino que eran buenos solamente para ser comidos. ¿Por quién? Pues en ese caso, ejemplificando, ¿verdad?, a las ovejas, pues será por leones, por lobos. No, hermano, no esa es la intención, sino que toda la edificación que hemos recibido sea para llevar un fruto, y ese fruto es ponerlo por obra, y que de ese fruto pueda alimentarse
toda la congregación. De esa forma, es una forma de servirle a Dios. Porque ciertamente los servidores que ha levantado Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son para la edificación de la iglesia, para el perfeccionamiento de los santos, es decir, para la instrucción del pueblo de Dios. Usted y yo, amado hermano, podemos instruir desde nuestras casas a nuestras familias, porque como sacerdotes de nuestra casa tenemos esa responsabilidad, el edificar a nuestra familia, a nuestra esposa y a nuestros hijos de una forma que sea grata delante de Dios, para que como Cristo quiere encontrar una iglesia gloriosa y presentársela al Padre, asimismo nosotros como esposos, como varones, como cabezas de familia, poder entregar una familia gloriosa y santa a nuestro Señor Jesucristo en el día que nosotros tengamos que rendir cuentas. Porque hermano, usted y yo vamos a rendir cuentas de todo lo que se nos es dado. Yo le invito, amado hermano, a concientizar de qué forma ha sido nuestra edificación para con nuestra familia. Si es que somos como el ejemplo, ¿verdad?, de los carneros. Si solo hemos retenido la enseñanza para nosotros, creyendo saber más que los demás, y dice la palabra, nos volvimos necios al creer que sabemos algo, que solo la retenemos por orgullo, por demostrar que sabemos más que los demás, o si en verdad toda la instrucción de varones, de femenil, porque también es para la femenil, congregacionalmente, en nuestras células, en los estudios que se nos han dado, ¿realmente hemos puesto por obra y dado fruto de eso? Hermano, le invito a reflexionar en ese punto. Entonces, teniendo en cuenta que Daniel pasó por toda esta aflicción y todo el proceso, durante todo este tiempo, los reinados desde Nabucodonosor hasta el rey Ciro, Dios le permitió hallar gracia delante de los reyes. El punto número 3 que quiero abordar es acerca de la salvación como protección. Y aquí un punto, hermanos, que yo quiero ejemplificar, son 2 tipos de salvación. Solo es un ejemplo: la salvación que ofrece el hombre y la salvación de Dios. Para la salvación que ofrece el hombre, más bien es como un tipo de protección, y Daniel la tuvo. ¿Cómo es que la tuvo? Bueno, Daniel capítulo 2 versículo 48 y 49, por favor. Dice la palabra de Dios: entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, que eran sus compañeros, y Daniel estaba en la corte del rey. Nabucodonosor, después de haber recibido revelación de parte de Dios, de parte de Daniel del sueño, fue agradecido y le puso sobre todo. Es como si fuéramos, ¿verdad?, un ejemplo un tanto fuera de lugar, como si fuéramos hijos del presidente. Que si usted y yo quisiéramos, tuviéramos los mejores servicios, tuviéramos los secretarios de todas las secretarías, valga la redundancia, a nuestra disposición, de tal forma en que pasáramos a formar parte de la toma de decisiones del país. A ese nivel llegó Daniel. Y no solamente él, sino que hizo que sus demás compañeros llegaran a ese nivel. Imagínense la influencia que tenía Daniel para con Nabucodonosor. Nabucodonosor lo sobreestimaba y obviamente lo protegía, porque el tener ese cargo implicaba una protección. Esa protección es la salvación que le ofreció Nabucodonosor. La protección de que nadie lo iba a tocar, ya no lo iba a amenazar de muerte durante su reinado. Posterior a este viene Belsasar, su hijo. Vamos a Daniel 5:29. Dice la palabra de Dios: entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Nuevamente
Daniel fue puesto en un lugar súper importante de aquel reinado, un lugar donde demandaba responsabilidad, pero también otorgaba poder. Y mediante esa postura, en ese lugar, Daniel tenía protección. Es el mismo ejemplo que con Nabucodonosor. Posterior a esto, también Darío también le da esta protección a Daniel. Y vamos a Daniel 6, versículo 14, y dice la palabra de Dios: cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. En este versículo, Daniel ya había sido amenazado de muerte por envidia de los demás sátrapas y lo querían matar por obedecer la ley de Dios y desobedecer las leyes de Media y de Persa que se narran en ese capítulo. Entonces, aquí nos está explicando que el rey Darío, lo estimaba tanto que él buscó todo un día para tratar de librarlo de la muerte, pero no lo logró. ¿A qué quiero llegar con esto? Aparentemente, el hombre puede proteger a alguien, pero por un límite de tiempo y con ciertas restricciones. ¿Por qué con un límite de tiempo? Durante los 3 reinados Daniel fue protegido, sí, pero solamente durante el reinado de Nabucodonosor, de su hijo, de Darío. No más. Y Ciro, también dice la palabra que de Ciro. Vamos a Daniel 1:19 al 21. Dice la palabra de Dios: y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo el asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro, es decir, 3 reinados después. Pero aquí dice hasta el reinado, es decir, que tuvo un límite y una restricción. Ese es un tipo de salvación diagonal, protección, que el mundo o una persona puede ofrecer, lo cual es una salvación falsa y nula. Por mucho que un trabajo, o que nuestro jefe, o que nuestros contactos nos podamos hacer valer de eso para nuestra salvación, para nuestra sanidad, para nuestro desarrollo, y dejamos a un lado a Dios, todo eso va a ser nulo, amado hermano. Si ponemos en manos de otros hombres la salud de nuestra familia, no estoy diciendo que no acudamos a médicos, no estoy diciendo eso, sino que nuestra confianza esté puesta en la obra del hombre y no en Dios, entonces es una salvación y una protección nula. Contrario a esto, la salvación verdadera viene de parte de Dios. Para esto vamos a Daniel capítulo 2, versículo 2. En este capítulo 2 de Daniel es cuando pretenden matar a Daniel y bueno, Dios le da sabiduría a Daniel para poder resolver el sueño de Nabucodonosor, la demanda del rey Nabucodonosor, y mediante esto poner gracia y salvar a Daniel de la muerte. Y no solo eso, sino ponerlo en un lugar, como ya lo habíamos comentado, de élite. Dice la palabra de Dios: hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. El versículo 12 ahora pasamos. Por esto el rey, con ira, porque los caldeos, los magos y los astrólogos no pudieron resolver su sueño, con gran enojo mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia, dentro de los cuales estaba Daniel. Vamos al versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Posterior a esto, Daniel fue con el rey, le dio la revelación de parte de Dios, y como ya lo vimos en un versículo anterior, Nabucodonosor lo puso en un lugar de una estirpe muy alta, en un lugar bien posicionado bajo su protección. Dios
le dio a Daniel la capacidad para llegar a ese lugar, lo llevó a ese lugar, pero no con la finalidad de tener la protección del rey, sino con la finalidad de que Nabucodonosor pudiera reconocer que Dios es Dios de dioses y Rey de reyes, y que asimismo su nombre fuera proclamado en su nación. Asimismo, con Darío, con Belsasar y con Ciro, ¿verdad? Dios permitió a Daniel que mediante su vida y su testimonio, su integridad y su fidelidad, pudieran darse cuenta todos los reinados de Babilonia, el poderío de Dios en su vida. No nada más Daniel fue quien recibió salvación de parte de Dios o esta ayuda, sino también sus amigos en el horno de fuego. Vamos a Daniel capítulo 3, versículo 23. Daniel 3, 23. Y dice la palabra de Dios: y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Entonces respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Qué impactante es esto, hermano. Dios mandó a un protector. Dios mandó su ayuda a estos 3 varones para librarlos del fuego, para librarlos de una prueba tremenda. Se ha hablado, ¿verdad?, en las instrucciones, que el fuego representa una prueba, una purificación, una prueba tremenda. Y esto lo podemos tomar, este ejemplo de esta porción, que Dios va a mandar ayuda, que Dios va a mandar ayuda, va a enviar ayuda, y ya la envió, que es el Señor Jesucristo, para poder pasar esa purificación, porque Dios nos quiere purificar. Vamos al versículo 27, por favor. Dice: y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Wow, hermanos. Dios envió un varón. Este varón se puede ejemplificar como un ayudador, un salvador. Los salvó de la muerte, y no solo eso, los dejó intactos. Yo te pregunto, amado hermano, ¿quién tú conoces? ¿A quién conoces que Dios ya ha enviado a nuestras vidas para salvarnos? A Cristo. Cristo es el centro de este tema. Cristo es quien ha sido enviado para salvación de nosotros, para salvación y vida eterna. Vamos al último ejemplo, Daniel en el foso de los leones, en Daniel capítulo 6, versículo 20 al 22. Daniel 6, del 20 al 22, y dice la palabra de Dios: y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Este ángel que fue enviado por Dios fue un salvador, alguien que libró de la muerte a Daniel en un momento muy duro, porque había leones hambrientos que lo pudieron haber descuartizado. Pero Dios en su misericordia mandó a un ángel para salvarlo. Amado hermano, vuelvo a repetir, a ustedes y a nosotros nos ha mandado el Señor Dios Todopoderoso, al Señor Jesucristo, para salvación, para perdón de pecados y para llevarnos mediante Él a una vida eterna. Yo no sé, amado hermano, qué tanto de la palabra de Dios hayamos comprendido hasta este instante, pero lo que yo quiero compartirte a forma de resumen
es que nuestra salvación verdadera y genuina es Cristo. Cristo Jesús en tu vida y en mi vida son los únicos enviados por Dios. Es el único enviado por Dios para salvación de nuestras vidas espirituales y también de nuestras vidas físicas, porque Dios sana. Sí, Dios sana, Dios liberta del pecado, Dios rompe cadenas, Dios nos cubre, Cristo nos cubre. Jesucristo, amado hermano, es aquel, ¿cómo decirlo? Ese Hijo de Dios, el cual debe estar presente en su casa, en mi casa, en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, para poder ser impregnado al 100% de Cristo Jesús y así poder, mediante su palabra, ser salvo y encontrar vida eterna. Por último, amado hermano, quisiera que me acompañaran en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 35. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35. Dice la palabra de Dios: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Solamente en Cristo, amado hermano, tenemos protección, salvación y libertad. Cristo es el único que nos puede ligar a ser copartícipes de tantas bendiciones, y es mediante el cual podemos encontrar salvación y vida eterna. Yo te invito, amado hermano, a que alces la voz, a que podamos estudiar un poco la palabra de Dios, ser constantes como Daniel lo hizo, y con nuestro testimonio como Daniel, con nuestra fidelidad como Daniel, y con nuestra fe puesta en Dios como Daniel, a pesar de toda adversidad, podamos predicar a Cristo. A nosotros nos corresponde predicar a Cristo. Daniel puso como ejemplo a Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Porque en ese momento aún no había llegado Cristo a manifestarse como Hijo de Dios. Pero nosotros que ya recibimos a Cristo, aquellos que ya hemos recibido a Cristo, nos corresponde hacer lo propio. Como Daniel, predicar a Cristo, y que de esa forma el Evangelio pueda ser compartido a las naciones. Claro, con palabra, con fundamento bíblico, pues mediante la palabra es mediante la cual vamos a encontrar vida eterna. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es nuestra salvación, amado hermano. Quizás al lado tuyo, o quizás quien esté viendo este mensaje, no haya podido o no haya tenido la oportunidad de aceptar a Cristo. Yo te invito, en el nombre del Señor Jesucristo, a que aceptes a Cristo en tu corazón. Es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida, porque aceptando al Señor Jesucristo, tienes la oportunidad de cambiar radicalmente tu vida para salvación, de obtener y ser copartícipes de tantas bendiciones que vienen de parte de Dios, y sobre todo de obedecer a Dios. Amado hermano, es el tema que Dios ha puesto en mi corazón. Yo les invito a que abramos la puerta de nuestros corazones a Cristo,
las puertas de nuestras casas a Cristo, las puertas de nuestro entendimiento a Cristo, y que mediante Él podamos encontrar salvación y vida eterna. Amados hermanos, quisiera orar para ser despedidos y bendecir su vida, ¿verdad? También, y dar por terminado este tema. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te suplico, perdones si es que yo he sido poco entendible, poco concreto, pero he dicho lo que has puesto en mi corazón, que solamente mediante el Señor Jesucristo es que podemos encontrar la salvación, encontrarte a ti, encontrar ese vínculo perfecto en un mismo espíritu mediante Jesucristo para contigo. Señor, yo te agradezco el que tú me hayas permitido la oportunidad de compartir, Señor, un poco de tu palabra, y que esa palabra, Señor, yo te suplico sea, Padre, llenando corazones de mis hermanos varones, aún de su familia, aún de personas que no hayan aceptado a Cristo, y que seas tú redarguyendo nuestros corazones para que vayamos en pos de ti y no ser desobedientes como aquellas naciones que te dieron la espalda, sino seguir en pos de ti, obedeciéndote y amándote con todo nuestro ser, sabiendo que el día de tu venida se acerca, sabiendo que el día que tú vengas, Señor, ya está próximo. Por favor, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos, bendice a sus familias, santifícalos, Padre, mediante tu palabra, que puedan encontrar esa paz que solamente tú nos das en sus corazones. Gracias, amado Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Así quisiera desearles una bendecida tarde, que Dios les bendiga, cuídense mucho y reciban saludos.